Buenas noches. El día de hoy mi grupo, conformado por mi persona, Rodrigo, Andrés, Tadeo, Marco e Isabel, vamos a presentar el caso Sunday Times versus Gran Bretaña. Bueno, para empezar, este caso es bastante interesante y es que surge a raíz del hecho de que el seminario británico, conocido como The Sunday Times, buscaba publicar en el año 1972 un artículo que buscaba criticar a la empresa Distillers por vender talidomida, el cual es un medicamento que causó mucha controversia por provocar malformaciones en bebés cuyas madres lo tomaron entre el 1958 y 1961. Este artículo mencionaba que la empresa no había comprobado bien la seguridad del fármaco y que tardó demasiado en retirarlo del mercado. Si bien The Steelers había llegado a algunos acuerdos con algunas de las familias afectadas, este artículo lo que buscaba hacer era presionar a la empresa para que pudieran ofrecer una compensación muchísimo mejor a la ya ofrecida. Sin embargo, un tribunal británico prohibió la publicación de este mismo artículo porque creía que podría influir en procesos judiciales que aún estaban abiertos. Esto finalmente llevó a que el caso llegara al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se alegó que esa prohibición violaba la libertad de expresión del artículo 10 del Convenio Europeo. Ahora bien, luego de conocer cómo se dio el caso presentado, pasaremos a decir los aspectos procesales relevantes. Comenzando porque el recorrido judicial fue extenso y complejo. El proceso ante las instancias europeas se inició con la demanda presentada ante la Comisión Europea de Derechos Humanos en el 74 y fue llevado al Tribunal Europeo en pleno en el 78. La cuestión central no era otra que determinar si la prohibición de publicar el artículo por parte de las autoridades británicas era una restricción legítima o si por el contrario había sido una violación directa al artículo 10 del convenio, el cual protege la libertad de expresión. A nivel interno, en el Reino Unido hubieron múltiples instancias, tales como la Divisional Court, la cual inicialmente prohibió la publicación, el Court of Appeal, el cual la levantó, pero no fue otra que la Cámara de los Lores, la que finalmente la restableció bajo la figura de desacato tribunal. Eh, Asimismo, el Tribunal Europeo aplicó un test riguroso para la restricción, examinó su legalidad, la existencia de un fin legítimo y, crucialmente, la necesidad y proporcionalidad de la medida en una sociedad democrática. Finalmente, el tribunal concluyó que la prohibición no estaba justificada. Determinó que la medida no era necesaria ni había sido proporcionada para justificar tal censura, por lo que sentenció que el Reino Unido había violado el artículo 10, el cual, como mencioné previamente, protege la libertad de expresión. Por todo ello, podemos dar una comparación histórica. La sentencia abordada, la sentencia aborda un contexto histórico de la década de 1970 en el Reino Unido, en un periodo de evolución y consolidación de los derechos humanos dentro de un contexto político, social y complejo. En esos años, el Reino Unido enfrentaba tensiones significativas entre la libertad de prensa y la protección de la administración de justicia. Ello reflejó una sociedad en busca del equilibrio entre los derechos individuales y el orden público. Es así que durante la Guerra Fría, especialmente en los años 50 y 60, tanto en Europa como en Estados Unidos, la libertad de expresión estuvo restringida bajo argumentos de seguridad nacional y lucha contra el comunismo. En Estados Unidos, por ejemplo, se prohibió la publicación en medios que pudieran contradecir la política oficial o influir en procesos judiciales sensibles, situación comparable al caso del Sunday Times, cuya censura generó debate sobre la legitimidad de tales restricciones. De modo similar, en Europa Occidental, la lucha ideológica impulsó a campañas de censura y control cultural, incluida la prensa, para prevenir infiltraciones comunistas o subversivas. La libertad de expresión estaba condicionada por el contexto de conflicto global y amenazas percibidas, siendo común la intervención legal para poder censurar publicaciones que pudieran afectar tanto la estabilidad política como la... Ok, las posturas frente al caso Sunday Times versus Gran Bretaña, bueno, fueron dos. La postura del Reino Unido, que el gobierno sostenía que el artículo del Sunday Times no debía publicarse porque podía interferir en un proceso judicial que seguía aún abierto. Además, temían que la difusión influyera en la opinión pública o en los actores del proceso, generando así un juicio en la prensa. Es por eso que aplicaron la doctrina del Contempt of Court para justificar la prohibición. La postura del Sunday Times es que el periódico defendía su derecho a informar sobre un tema de evidente interés público, la tragedia de la talidomida y la responsabilidad de la empresa involucrada, argumentaban que que el proceso estaba prácticamente paralizado, por lo que no existía un riesgo real
de afectarlo. Además, la población tenía derecho a conocer lo ocurrido. Nuestra postura de grupo frente al caso Sunday Times versus Gran Bretaña. La medida optada por los tribunales británicos en el caso Sunday Times versus Gran Bretaña sería inconstitucional bajo el sistema jurídico peruano. El fallo sería a favor de Sunday Times, coincidiendo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque en el Perú la Constitución prohíbe todo tipo de censura previa sin limitar a la prensa, por lo que la publicación de Sunday Times debía permitirse. Al aplicar la figura de contempt of court, el desacato tribunal, se prohibió a Sunday Times publicar el reportaje sobre el caso de la talidomida. En el Perú se violaría el artículo 2, inciso 4 de la Constitución, que garantiza como derecho la libre expresión. La Constitución también exige que el sistema de justicia mantenga imparcialidad y respeto al debido proceso en el artículo 139, inciso 3, mientras que en el artículo 139, inciso 20, establece la publicación de los procesos judiciales como interés público. El Tribunal Constitucional en el expediente 512 menciona que el juez no debe someterse a poderes públicos, privados ni medios de comunicación. Los procesos judiciales no siendo el Poder Judicial que mantenga su independencia e imparcialidad, sobrepuestas a cualquier tipo de influencias, respetando así el debido proceso. Muchas gracias con todos.